Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches a todos los invitados que hoy comparten la tabla redonda con nosotros. Como ustedes ya saben, el título del programa de hoy es Hibernación, criogenización, ¿qué pasa con el alma? A Platón me parece que no le hubiera gustado este título, pues él prefería hablar, cuando hablaba del ser humano, de tres partes, de soma, psique y nous, inteligencia, conocimiento. Ni creo tampoco que le gustase a San Pablo, que prefería hablar de cuerpo, alma y también espíritu. Pero las ideas de hoy, más bien siguiendo la línea cartesiana, habla de cuerpo y de alma. Y hay unas ciencias que se dedican al cuerpo y otras que se dedican al alma, y esas que se dedican al cuerpo lo que pretenden, en algunos casos, es intentar alargar la vida mientras crean un pequeño problema hipotético a las que piensan en el alma, preguntándose qué hace entonces en esa hibernación durante todo este tiempo el alma. Eurípides lo resolvía con estas palabras: el éter divino ha producido el alma de los hombres y de los dioses. La tierra, fecundada por las gotas de agua, engendra el cuerpo humano, las plantas y las distintas clases de animales. Lo que produce la tierra retorna a la tierra. Lo que proviene de una semilla etérea retorna a los espacios etéreos. Permitid que la tierra cubra a los muertos y que cada elemento pueda regresar al sitio de donde procede. El espíritu al éter y el cuerpo a la tierra. Claro, un cuerpo cuando está muerto, cuando es un cadáver. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacer esta noche. Estamos hablando, en los casos de criogenización, en los casos de hibernación de seres humanos, de cadáveres, es decir, de entierros normales y corrientes, o realmente se trata de otra cosa lo que se criogeniza. Nos lo va a responder Carlos Mondragón, que es director de la Fundación Alcor para la prolongación de la vida. Tiene usted la palabra, a ver si me puede contestar la pregunta. Sí, para nosotros son pacientes, no cadáveres, todavía pacientes. El argumento de criogenización es que la medicina contemporánea está equivocada cuando pronuncia muerte porque el paciente ya no se puede restaurar a función. Nosotros dijimos, tal vez esto es muy pronto. El paciente, mientras que su estructura física todavía existe, hay esperanza. Así que la muerte definitiva no llega hasta el punto que ya no existe la información que constituía el individuo. ¿En qué momento se decreta la muerte del individuo o la no muerte, esa prolongación de la vida, cuando se determina que el hombre deja de respirar, por ejemplo? Sí, esas son las circunstancias normales, porque en la medicina contemporánea se usa la muerte clínica para decidir muerte legal, es decir, el paciente ya no respira, deja de latir el corazón, vaya, está muerto. Pero cada año, cada mes, avanza nuestra tecnología y podemos más allá retornar a vida personas que han sufrido muerte clínica. Así que abandonar un paciente solo porque ha dejado de respirar, para nosotros es demasiado radical. Nosotros tomamos la punta de vista más conservadora de la medicina, que es, bueno, ahora no hay nada que podemos hacer por este paciente, pero podemos ponerlo en un modo de bienestar, de conservación, que lo preservará para un futuro cuando la tecnología llega al punto que le puede ayudar. Sí. Fernando Jiménez del Oso, doctor y psiquiatra, ¿está de acuerdo en los planteamientos que él hace acerca de la muerte? ¿Para usted son cadáveres? ¿No lo son? Hombre, es difícil saberlo y ellos mismos tampoco lo saben. Esa es la impresión que uno saca. La muerte no tiene la medicina no tiene claro cuál es el diagnóstico de la muerte. Hoy se tiende a pensar que un electroencefalograma plano es un signo claro de muerte. El hecho de que deje de respirar o su corazón se detenga no quiere decir que esté muerto y la medicina lo entiende así. Pero es que ni siquiera un electroencefalograma plano es una garantía absoluta de que se haya producido la muerte tal como la entendemos, que es como un hecho irreversible. Esos estados de muerte aparente o muerte clínica son los que, según Mondragón, estarían justificando la criogenización. Pero a mi juicio es andar un poco a ciegas, porque no se sabe lo que está pasando con el cuerpo en ese momento, pero realmente no se sabe lo que está pasando con el individuo.
si ese individuo está o no está todavía allí. No se puede establecer lo que sería fundamental, que es un contacto directo con él, ¿no? Es algo que se fundamenta en la apariencia, a mi juicio. Como la pregunta que nosotros planteamos esta noche es sobre el alma, con estas bases ideas que acabamos de escuchar, vamos a atender lo que distintas personas procedentes de diferentes creencias o de diferentes formas de pensar creen que es lo que le está pasando al alma durante la criogenización. Pero lógicamente primero tenemos que preguntarles uno por uno, y yo les ruego que sean breves en esa respuesta, casi que sea una definición, que es desde su punto de vista, desde su creencia, el alma. Y empezamos con el doctor Shalom Rosenberg, que es catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Quiere usted, si es tan amable, de empezar la ronda de respuestas sobre la definición del alma? Buenas noches. Bueno, yo creo de que la mejor forma quizás de explicar lo que es el alma es entendiendo que nosotros somos ciudadanos de dos mundos. Hay un mundo al cual usted tiene acceso. Es el mundo exterior al cual la ciencia puede estudiar. Pero hay un mundo interior, que es el mundo al cual solamente yo puedo tener acceso. Es el mundo solamente a través de la introspección lo puedo entender. Y ese es el mundo que nosotros vulgarmente llamamos alma. Es un mundo que tiene seguramente varias capas. Puede tener capas conscientes y tiene capas inconscientes y también puede tener diversas características. Pero alma es la forma como nosotros estamos tratando de decir algo que escapa a toda observación física. Y si hablamos, por ejemplo, de esta extraordinaria y muy bonita paradoja, que es lo que pasa en este proceso científicos, yo creo que tenemos que darnos cuenta que existe lógicamente la paradoja del que pasa en la muerte clínica y de los interesantes fenómenos estudiados o observados por mucha gente dentro de la muerte clínica. Pero todavía yo creo que tenemos que recordar que hay una paradoja mucho más fundamental. El hecho, por ejemplo, de que yo puedo decir levanto la mano y levanto la mano. Hay acá un fenómeno exterior, que es un fenómeno que la ciencia puede estudiar, que pertenece a mi cuerpo. Pero existe esa voluntad, no sé cómo expresarlo, de decir quiero levantar la mano, que es algo a lo cual ustedes no tienen ningún acceso, algo que pasa dentro de mí. Esos temores, esas esperanzas, esos odios, esos amores que hay dentro de mí, eso es algo que la ciencia no puede entender. Y eso es realmente el alma. Es una observación muy pequeña que es básica para todos nosotros. Continúa Manuel Guerra, que es catedrático de la Universidad de Burgos y teólogo católico. Antes de contestar, quiero felicitar al director y a los responsables de este programa por la elección del tema. Hablando la semana pasada con un médico, comentaba cómo se está poniendo en nuestros días de actualidad el hablar del origen del hombre, del origen de la humanidad, del origen de la vida, de la sexualidad. Y en cambio hay como una especie de alergia hacia la muerte, palabra que es tabú. Y él, aunque no es creyente, estaba de acuerdo en que para la mayoría de las personas que vivimos, los que no estamos en la etapa de la adolescencia y de la juventud, más importante que de dónde venimos y el origen es saber y conocer a dónde vamos, nuestro destino. Y ciertamente este programa se presta a ello, que vamos a hablar del alma, el mismo proceso que están haciendo las clínicas responde al ansia de inmortalidad del hombre, muy alicortada, insatisfactoria, pero busca sobrevivir aunque sea en esta vida. En cuanto a la pregunta que me ha hecho, lo que importa es lo que dice la Iglesia, en mi caso, el magisterio de la Iglesia. Y con palabras de Juan Pablo II, en una carta a los presidentes de las conferencias episcopales sobre algunas cuestiones relacionadas con la escatología, en el año 1979, podemos definir el alma, son sus palabras, como un elemento espiritual dotado de consciencia y de voluntad, que aunque privado de su complemento corporal, subsiste entre la muerte real, la muerte biológica total, no la aparente ni la clínica, hasta la parusía o venida triunfal de Jesucristo a final de los tiempos, cuando tendrá lugar la resolución de los cuerpos. Y entonces ya todo el yo personal será feliz o no feliz para siempre. Abdullah Khalaf es español, de origen palestino, miembro de la Asociación Musulmana de España. Su turno.
sin repetir las palabras dichas por mis colegas, entonces me limito a recitar unos versículos del Corán sobre el alma. Te preguntan acerca del alma. Di, el alma es cosa de mi Señor. Se os ha dado pequeña parte del saber. Y en otro versículo dice, he aquí que tu Señor dijo a los ángeles, criaré un hombre de barro, de arcilla moldeable, y así, después de criado, he insuflado en él algo de mi alma, postraos ante él. Por tanto, la definición del alma que nos da el Corán quiere decir que es una cuestión limitada al saber de Dios. Sin embargo, hay un consenso entre los ulemas que define el alma de la siguiente manera. El alma es esencia inmaterial, un cuerpo luminoso astral vivo, diferente del cuerpo material. Circula por el cuerpo como circula el agua por un tallo verde, no admitiendo corrupción ni división. Es emanada al cuerpo, vivificándolo y animándole, siempre que el cuerpo esté preparado para recibirla. Vamos a dar la palabra en estos momentos a Borja de Arquer, que es lama Chimpa, Bueno, budista, ¿no? sí, Por tanto, budista tibetano. Budismo tibetano. Desde la perspectiva del budismo tibetano y en general del budismo, se considera igualmente que existe el cuerpo, la psique y el nous, o el cuerpo, el alma y el espíritu. Nosotros a esto lo denominamos cuerpo, palabra y naturaleza del espíritu o vacuidad. De hecho, existen dos cuerpos formales, el cuerpo y el alma, que diríamos, o la palabra, el cuerpo físico, grosero o grueso, y el cuerpo sutil o etéreo, o incluso podría decirse onírico de alguna manera. Son los dos cuerpos formales que se consideran como uno en muchos aspectos, y el aspecto del espíritu o vacuidad. Es importante advertir que en el budismo no se considera que el alma sea eterna. ¿Por qué? Pues porque es un aspecto del yo que en algunas otras tradiciones se concibe que puede lograr una felicidad eterna. ¿Quién? Un yo. Entonces, desde la perspectiva budista, como todo lo que es compuesto se descompone, y el yo es un compuesto, aunque pueda implicarse tener otro punto de vista, como considerarlo simple, pero no se le considera como singular, sino como un producto de determinadas circunstancias, tampoco el alma puede considerarse eterna. Solamente se considera eterno aquello que no nace y que por tanto no muere. Si el alma o el yo nace, ¿cómo puede ser que no muera? Entonces, claro, desde esa perspectiva se desdramatiza, en cierto modo, esos aspectos egoicos sobre la felicidad, sea física, sea mental, etc. ¿Continúo? Sí. El espíritu o la vacuidad, para entenderlo, se explica alegóricamente como el espacio. El espacio es transparente. El espacio, si yo quiero señalar el espacio, estoy señalando una lámpara o la pantalla o una persona, al espacio no lo puedo señalar. De la misma manera, a la naturaleza del espíritu no se la puede señalar. Se dice que ni tan siquiera Buda ha visto a Buda. ¿Por qué? Porque es invisible. Lo cual no quiere decir que no exista, porque es evidente que nosotros podemos evolucionar porque hay espacio, podemos inferirlo, pero no verlo, no señalarlo. Entonces, desde esta perspectiva, la cuestión del alma toma un cierto aspecto, digamos, secundario, aunque es importante para cultivar la felicidad, mientras se tiene este tipo de conciencia, pues que se eviten determinados errores, como puede ser que hoy vamos a tratar. Gurudas Singh Khalsa, que es maestro de Kundalini Yoga, reverendo de la religión Sikh Dharma. ¿Cuál es su visión del tema del alma? Buenas noches. Bueno, para nosotros el alma es la manifestación o la presencia de la divinidad en la persona.
En la tradición vedántica, yógica, se habla de Paramatma como la gran alma universal, infinita. Y luego hay el Atma, que es el alma individual. El alma es la presencia en la persona de esa fuerza divina que está pasando por un proceso de regreso a esa alma universal. Y el cuerpo humano es simplemente, y la mente y los 10 cuerpos espirituales que creemos que tenemos, son vehículos para que el alma pueda pasar a través de ese proceso, y cuando ese cuerpo físico termina de funcionar, esa alma puede continuar en otro cuerpo físico su proceso de evolución espiritual hasta que finalmente esa alma consigue unirse con el alma suprema, con el Paramatma. Esa alma, sin embargo, la experiencia de esa alma la podemos tener. Y en la tradición del yoga, del Sikh Dharma, a través de la meditación en el Nam, que quiere decir el nombre divino, el ser humano puede tener una experiencia de la presencia de Dios en él, que eso no es otra cosa que su alma. Y eso entonces, esa experiencia es lo que le da a la persona la posibilidad de entonces vivir una vida que le acerque a mantener ese proceso de elevación espiritual y poder continuarlo aquí, y si no en este cuerpo, habrán otros. Muy bien. Les presento ahora a Mario Schatz, que es escritor y es cabalista. Él no representa en estos momentos a ninguna creencia, sino que él como cabalista está aquí y nos lo explica un poco qué es, desde el punto de vista de la cábala, el alma. Bueno, primero quiero agradecerte la invitación y luego decir que yo soy estudiante de cábala, que no soy cabalista. Del mismo modo que el espacio existe, pero no podemos inferirlo más que a través de parábolas. Me pareció maravillosa la cita del Corán, porque dice que lo que Dios coloca en el hombre es algo de él, no la totalidad de él. Y también me pareció muy bello lo que dijo Borja a propósito de la relación de la palabra con el alma. Yo creo que algo parecido existe en la tradición, por lo menos en el Zohar, se dice que las 22 letras del alfabeto están impresas en el alma, lo que significa que el alma constituye el meollo de aquello de lo que se puede hablar. Pero hay algo por encima de eso, que es de aquello de lo que no se puede hablar, y eso sería en ese caso el mundo del espíritu. Pero quizá hay un proverbio muy hermoso, anónimo, que dice, hablando del alma y el espíritu, y me parece que daría esto pie a la segunda pregunta que vas a formular, que dice lo siguiente: el hombre tiene un alma, pero el espíritu lo tiene a él. Y esa diferencia, en el tema que nos toca aquí esta noche de cerca, yo creo que está más preocupada, el tema de la hibernación está más preocupada por el tema de lo que el hombre tiene, de lo que el hombre decide, que lo que es decidido más allá de él. Y en ese sentido me parece tan importante vivir 10 años como vivir 90, ¿no?, para la realización espiritual. No es algo cuantitativo. Yo les ruego en estos momentos que a ustedes y a los telespectadores presten atención a este reportaje sobre la criogenización que ha preparado Teresa Justel. En numerosas culturas antiguas, el ritual de la momificación de un cadáver, ya fuera el cuerpo entero o solo la cabeza, expresaban las mismas preocupaciones: vencer a la muerte e impedir que el espíritu huyera de su envoltura corporal, asegurar la inmortalidad del cerebro, centro de la vida, ayudar al alma en su camino hacia lo desconocido, conservando la apariencia de vida en la momia a través de su expresión. En la actualidad, la esperanza de alcanzar la inmortalidad se llama suspensión criogénica. La criogenización o congelación de los cuerpos legalmente muertos se realiza en 3 centros de los Estados Unidos. En ellos están congelados o en suspensión criogénica 24 pacientes que sufrieron enfermedades incurables. Aquí, en sus tumbas de hielo, al igual que la bella durmiente del cuento, esperan, por años o por siglos, el beso milagroso de los avances científicos que les devolverá la vida. En Riverside, California, está la Fundación Alcor para la Prolongación de la Vida. En sus instalaciones guardan a 13 pacientes. En este centro se practican 2 modalidades de suspensión criónica: la neurosuspensión, que consiste
en guardar solo la cabeza una vez separada del cuerpo quirúrgicamente. Los pacientes que han escogido esta opción lo han hecho convencidos de que su memoria, su identidad y, en definitiva, lo que ellos son, está en el cerebro. El precio de esta modalidad es de $35.000, unos 3,5 millones de pesetas, tarifa bastante más económica que la segunda opción, consistente en suspender o congelar el cuerpo entero. En este caso, el precio asciende a $100.000, aproximadamente unos 10 millones de pesetas. Las organizaciones criogénicas empiezan a actuar ejerciendo una vigilancia exhaustiva cuando existe el riesgo de que el paciente muera, con el fin de que no transcurra mucho tiempo desde la muerte legal y su intervención. Inmediatamente, el equipo médico de la asociación comienza a recuperar artificialmente las funciones cardiorrespiratorias del paciente. Al mismo tiempo, se le administra una combinación de drogas anticoagulantes. Se le extrae toda la sangre sustituyéndola por una solución especial para la conservación de los tejidos y se le baja la temperatura a 15 grados centígrados con la ayuda de bolsas de hielo. A continuación, se traslada al paciente en una ambulancia refrigerada al centro, donde se le practicará la suspensión criónica o conservación del cuerpo humano por medio de la congelación. Para ello se le envuelve en varios sacos de plástico y se le sumerge en un baño helado que hace que baje la temperatura hasta 2 grados centígrados. En caso de que el paciente muera fuera de California, el traslado al centro Alcor se realiza en avión. Cuando el cliente llega al centro, va directamente al quirófano donde se le practica una operación que permite el bombeo de una solución especial que protege los tejidos de los efectos de la congelación. Tras esta intervención, el paciente es sometido a una sesión de enfriamiento que baja la temperatura de su cuerpo a menos 79 grados centígrados en una semana. Finalmente es trasladado a su lugar definitivo, una especie de termo lleno de nitrógeno líquido, donde permanecerá hasta el día de su resurrección a una temperatura de menos 196 grados centígrados. Estas cápsulas se guardan en Alcor en unos bloques cuadrangulares de hormigón armado construidos a prueba de catástrofes. Un sofisticado sistema de alarmas permite a los responsables del centro el control permanente de la temperatura. Los centros de criogenización no garantizan el regreso a la vida. Solo afirman que hay una posibilidad razonable de que este sistema funcione. Los partidarios de la suspensión se apoyan, entre otros hechos, en el éxito de la congelación de embriones que fueron conservados en nitrógeno líquido durante 10 años y más tarde implantados en la matriz de una mujer, resultando, al cabo de 9 meses, criaturas sanas y normales. Uno de los últimos experimentos realizados fue practicado en un perro. Miles, que así se llama este animal, permaneció congelado durante 15 minutos sin sufrir ningún daño. En ese tiempo, los científicos sustituyeron su sangre por una sustancia crioprotectora, tras lo cual realizaron el proceso inverso hasta volverle a la vida. Miles sigue vivo en la actualidad. Vamos a hacer una puntualización porque en el reportaje se ha dicho que hay algunas personas que han querido solamente criogenizar el cerebro. Nosotros en la conversación de esta noche no vamos a entrar en ese tema, puesto que es distinto. Tal vez otro día lo hablemos, pero sería ya un trasplante de cerebro en el caso en que ocurriese en el futuro el trasplantar esa cabeza, ese cerebro, a otro cuerpo. Las primeras imágenes, Fernando Jiménez del Oso, han evocado otros tiempos. Supongo que también eran otras técnicas, pero para resolver los mismos anhelos. No, yo creo que fundamentalmente la motivación era distinta, las técnicas eran diferentes, pero lo que se buscaba era otra cosa muy diferente también. ¿Las técnicas? Esas técnicas estaban enfocadas no a que ese cuerpo pudiera revivir en un momento determinado, sino que iban en función de la vida espiritual más allá de la muerte. Las técnicas eran radicalmente distintas, por supuesto, pero a veces tan apasionantes y tan estudiadas y tan transmitidas cuidadosas, celosamente, de generación en generación, como esta. Por ejemplo, la técnica egipcia la conocemos a través de Heródoto, y luego después la autopsia de muchas momias ha comprobado que esa técnica escrita por Heródoto era cierta.
Era un proceso complejo que iba desde la extracción de las vísceras, el cerebro a través de los orificios de la nariz por un gancho, las vísceras a través de dos cortes, dos incisiones a la altura de las caderas. Esa cavidad se limpiaba con vino de palma, se llenaba con mirra, con casia, se cerraba, luego el cuerpo se tenía sumergido en una solución salina durante 70 días, después se lavaba y se cubría, se envolvía con unas vendas de lino empapadas en resina, y con eso se pretendía que el cuerpo aguantase el mayor tiempo posible. Pero si eso fallaba, además había otras representaciones del difunto en esculturas y de piedra o en tallas de madera. Luego ha habido otras culturas que, como las peruanas, que han utilizado métodos de momificación más simples, otras como las que ha habido en Canarias, la cultura guanche, que también heredó probablemente de Egipto técnicas de mirlar, que era como llamaban al oficio de embalsamar, y que son pues como una versión en pobre técnicamente, porque tenían muchos menos medios de la técnica egipcia. Yo te diría que en el fondo las grandes culturas del pasado que se han dedicado a la momificación es porque lo han aprendido de la naturaleza. Son tierras en las que el terreno, el suelo es muy poroso, hay mucho calor, el ambiente es muy seco, y eso favorece la momificación espontánea. Y yo creo que tanto los egipcios como los peruanos o como los guanches lo que hacían era imitar a la naturaleza y tratar de ayudarla en ese proceso. Pero luego, si hay ocasión, hablaremos de las finalidades, que son muy distintas. Antes quiero preguntarle a don Carlos Mondragón sobre algo que me ha llamado la atención, porque al principio me ha dicho, no, es que son nuestros pacientes. Unos pacientes con los que no existe ninguna relación directa humana, en este sentido humana, como relación de diálogo. Sí. Sin embargo, ustedes sí que deben tener alguna relación con familiares o con personas que siguen viviendo, que tengan que ver con ellos, o realmente ya el cuerpo, casi podríamos decir, les pertenece a ustedes, lo guardan y a espera de darle de nuevo la vida, si es posible. Sí. ¿Cuál es esta relación? Bueno, como usted ha dicho, tenemos relaciones en casi todos los casos con sus parientes o del paciente, y también en varios casos estas son personas que yo conocía, eran mis amigos algunos de ellos, pero sí, nosotros estamos encargados de los pacientes y en ese sentido sí, tenemos el control completo. ¿Cuánto han calculado ustedes que puede estar un cuerpo ahí congelado? 500.000 años. Los físicos nos dicen que a la temperatura de nitrógeno líquido, que es los 196 grados bajo cero, se tarda tanto tiempo para observar cualquier defecto, y es nada más causado por radiación del universo. Pero a esa temperatura biológicamente no hay cambios. ¿Y ustedes hicieron algún experimento, aparte de habérselo hecho con un perro, con alguna persona realmente que, suponiendo ya ese estado de muerte, sí. No, hay que clarificar, o manteniendo los principios vitales, la tensión del cuerpo? ¿Ustedes han hecho alguna experiencia para devolverlo a la vida y que les haya fracasado? No. El proceso de congelamiento hace daño que ahora, con nuestra técnica que es posible hoy en día, no podemos rectificar este daño. Es un daño que no es catastrófico, en el sentido de que la información todavía existe. Si está rompido, por ejemplo, si se rompe una célula, se puede mirar con un microscopio y ver que la información todavía existe. Lo que nos falta son las herramientas para repararlo. Hay que clarificar algo. El perro, Miles, no fue congelado. Un mamífero hoy en día no se puede congelar y devolver a vida. Fue enfriado, fue un experimento para hacer pruebas de nuestras químicas y resultó bien. Pero el perro no fue congelado. Está claro que las razones por las que algunos se criogenizan son de tipo vital, corporal, desean volver a la vida. El día en que la enfermedad por las que ellos fallecieron
Eso pueden ser solucionadas y volver. Sí, eso y rectificar el daño hecho por el congelamiento. Muy bien. Pero es un proceso nada más algo técnico para extender la vida. Sí. Fernando Jiménez del Oso estaba hablando de que los fines eran distintos en las momificaciones. ¿Cuáles eran los fines? Bueno, la diferencia sustancial, aparte de la técnica entre la criogenización y la momificación, es que la criogenización trata de mantener el cuerpo para, como decía Mondragón, cuando llegue el momento y la técnica haya resuelto el problema de resucitarlos y además el de curar la enfermedad, el proceso que los lleva a la muerte, continúe la vida. Y la momificación no tiene nada que ver con la vida, tiene que ver con la muerte. En algunos sitios se lee, incluso se hacía una sugerencia al principio de ese breve reportaje sobre los motivos de la conservación del cuerpo que tenían los egipcios. Y era algo puramente accesorio. Ellos tenían el tema bastante más claro probablemente de lo que lo tenemos todos aquí. No sé si estaban equivocados o no, pero ellos diferenciaban por una parte el aj, que era el soplo divino. Eso cuando se moría inmediatamente retornaba a la divinidad. Y luego estaba el ku, el espíritu, que estaba formado por dos partes. El ba, que es lo que entendemos como el alma, y luego el ka, que sería algo así como el doble etérico, el cuerpo astral o el sustrato energético del organismo. Lo que valía, lo que realmente perduraba después de la muerte y conservaba la personalidad era el ba, era el alma. Pero esa parte, ese cuerpo astral, el ka, ese soporte energético, si no se hacía nada se reintegraba al espíritu del mundo, se diluía en la energía que anima el mundo. Y eso cuando era un faraón, un personaje importante, no podía consentirse. Y se hacía una momia, se momificaba ese cuerpo para que así el ka, ese doble etérico, ese cuerpo astral, no se marchara, no se diluyera, sino que siguiera aferrado a esa apariencia de vida que era el cuerpo momificado. Pero los egipcios, que eran, por supuesto, conocedores de muchas cosas, poseían un profundo conocimiento y de medicina también, sabían que eso no tenía nada que ver con la conservación del cuerpo. En otras culturas, como las culturas del Pacífico, como las culturas peruanas, ahí llegaban hasta tener tan claro que ese cuerpo no tenía que volver, aunque estuviera momificado, que lo colocaban en postura fetal, que entendían que la muerte era el nacimiento a una nueva vida, y de alguna manera era una postura ejemplar, que la tenían hasta en su lenguaje. Por ejemplo, hay un término que es pakari, que significa amanecer, nacer, y al lugar de origen lo llamaban, pues, si no recuerdo mal, pacarica. Y al lugar del velatorio, pacaricuí, es decir, utilizaban el mismo término, la misma raíz para la vida, para nacer o para morir, porque era el nacimiento de otra vida. De los guanches tenemos menos conocimientos a nivel de cuáles eran sus creencias, pero también lo que se alimentaba era el convencimiento de una vida después de la muerte. Creían en la existencia de un alma inmortal. Y el cuerpo tenía muchas veces la conservación un carácter más piadoso que de reencarnación o de posibilidad de que se animaran en un futuro. Una vida después de la vida. En el fondo también subyace esta pregunta. Y vamos a seguir con la conversación. Hemos visto ya el reportaje sobre la criogenización y la pregunta es clara. Desde el punto de vista de todos ustedes, desde el punto de vista de sus propias creencias o filosofías o modos de ver la vida, la muerte y la criogenización, ¿qué pasa con esa alma de la que cada uno ha definido al principio en esta situación hipotética, pero posible? ¿Qué está pasando con el alma? La primera, Shalom Rosenberg. Bueno, vamos a poner entre paréntesis el problema ético de todos estos procesos médicos. Yo creo que es algo que debe ser debatido y estudiado. Y también vamos a poner entre paréntesis la realidad. Supongamos de que todo esto es real y que dentro de 500.000 años una de estas personas va a ser resucitada y va a estar. Ahora, yo creo que la pregunta es una pregunta magistral, porque es una de las más bonitas paradojas, casi diría de que no debería avergonzar a todas las paradojas desde Zenón hasta nuestros días. Y yo creo que hay una respuesta, que puede ser que también es una respuesta que a mi entender puede contestar esta paradoja. Yo creo que tenemos varios modelos en los cuales esta paradoja se responde y quizás lo voy a explicar a través de una pequeña parábola de uno de los sabios judíos, del creador del hasidismo,
Rabbi Israel Baal Shem Tov, del cual se relata que un determinado momento él tenía en sus manos un vaso. Y en ese momento él tuvo una especie de visión y su alma subió al cielo. Y sabemos de que en los casos de visión, o en los casos como en los otros casos, hay una especie de relajamiento de los músculos del cuerpo. Y como si la persona no estaría, el cuerpo pasaría algo parecido como cuando la persona se duerme o cuando tiene algún ataque. Y el Baal Shem Tov, el alma fue al cielo, subió, y él tuvo de pronto una visión que duró miles de años, donde vio muchas cosas. Y se levantó de la visión y logró captar el vaso antes que se cayó encima de la mesa y no se rompió. Lo que quiere decir que lo que pasó, parece ser, en 500.000 años, fue en realidad unas cosas de quizás décimas de segundos. Y eso me hace recordar el hecho de que si yo quisiera explicar al oyente y un poco sacarlo de ese mundo materialista en que parte del Estado, de otro lado tenemos hay otros mundos también de cuales hay que sacarle, pero yo diría de que hay un modelo muy bonito, que es el modelo del sueño, porque en el sueño no existe para nosotros un mundo exterior, sin embargo nosotros vivimos. Y hay algo que se llama la elasticidad del tiempo. Puede ser que para nosotros pasen 500.000 años, pero puede ser que para el alma pasen segundos. No es el problema del alma del esperar, es un problema entonces, simplemente quizás de relatar un sueño que yo tuve, donde una vez vi a varios de mis antepasados y quería pedirles a ellos algo y me di cuenta de que hasta que ellos contesten, quizás acá pasan siglos. Si nosotros no sabemos qué significa el concepto de lo que es el tiempo, y nosotros ya tenemos varios, gracias a Dios, conceptos de relatividad del tiempo, muchas otras cosas que pasan que sí que ya no tenemos aún temor a estas visiones. Pero en determinada forma lo que el hasidismo ha enseñado, en base lógicamente a la mística judía, es de que en nuestra visión del tiempo espacial que nosotros medimos, es totalmente distinto a lo que pasa dentro de nuestro espíritu. Y la paradoja aparece cuando nosotros medimos estos tiempos. Y puede ser que de determinada forma ya existen de forma de eternidad y ya estamos en un determinado juicio distinto. Manuel Guerra, el punto de vista católico y cristiano. Yo también prescindo ahora, por razón del proceso del programa, de la condición ético-moral de la criogenización, ya que no se garantiza el retorno a la vida, esta ad experimentum, y la persona humana es única, irrepetible, criatura de Dios, hijo de Dios. Aunque en sí, el prolongar la vida es algo lícito, claro, y algo que se desea, incluso en esta vida, sin excluir la otra. Ahora, respecto a la situación del alma, la doctrina católica dice que en la persona humana, desde el primer instante de la concepción hasta el último instante de su existencia, hasta la muerte real, no la aparente ni la simplemente clínica, hay algo que permanece inalterable, permanente, en el plano espiritual, que es el espíritu, es el alma, el yo consciente. Aunque a veces el soporte bioquímico, el ADN, pues que es también permanente, pueda modificarse en algunas cuestiones desde el punto de vista externo, ¿no? No es lo mismo un estado embrionario que un bebé, que un niño, que un joven, que un adulto. Ahora, si hay vida, hay alma humana. Pensemos, estamos en un estudio de televisión, que se puede poner la comparación de que la función de los sentidos y de la corteza cerebral, sede del conocimiento y de la voluntad, es como un aparato de televisión, que emite imágenes, pero imágenes que no ve el televisor, las ve el televidente que está frente a la pantalla. Puede ser que el televisor no esté suficientemente montado, haya algún desajuste y entonces el televidente está íntegro, pero no ve la imagen. Esto puede pasar en estado embrionario y también durante el estado de muerte aparente. Por eso, en la muerte aparente está el alma. Por eso los sacerdotes católicos, cuando hay un accidente, aunque sea un cuarto de hora después o media hora, podemos y debemos administrar la Santa Unción.
incluso absolver sus condiciones si es capaz si es consciente y percibe puede ser capaz de un acto de contrición, ¿no? O de atrición. Ahora, por consiguiente, si hay vida, hay alma. Y habiendo alma, hay posibilidad también de retornar a la vida. Mientras no haya muerte real, pues hay confianza. Ahí. Muy bien. Abdul Khalaf, el punto de vista del budismo, del Islam. Ante todo, quisiera apuntar un principio básico del Islam, que el Islam no se opone a todo aquello que pueda beneficiar al ser humano, tanto psíquica, física o mentalmente. La criogenización es un proceso material, porque trata al cuerpo, no contempla el alma. Entonces, ¿el alma dónde está? A eso contesta el Corán. Creo que con un versículo bien analizado podríamos saber dónde está el alma en realidad. Dios adormece las almas, tanto en la muerte como en el sueño, reteniendo a la que muere y devolviendo la otra hasta que le llegue la hora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el alma no solamente sale del cuerpo cuando el cuerpo está muerto, sino cuando el cuerpo está dormido, incluso el alma sale del cuerpo, sale y se va al limbo, donde se encuentra con otras almas, donde se reconocen, se tratan y todo lo demás. Entonces, si al cuerpo es que está dormido le llega la hora, entonces esa alma no vuelve. Si no le ha llegado la hora, el alma vuelve otra vez. ¿Qué pasa con ese cuerpo que está en ese proceso de criogenización? Si este proceso es para vencer la muerte, no creo que se pueda vencer la muerte, porque la muerte está en manos de Dios, no está en manos del hombre. Si es para prolongar la vida, para vencer algún proceso peligroso de enfermedad o lo que sea, si este cuerpo tiene vida, le volverá al alma. Si el retorno del cuerpo a la vida normal no tiene ningún tipo de alteraciones físicas, ni mentales, ni psíquicas, que hay que contemplarlas siempre. Si este cuerpo no le queda vida, pues el alma no retorna, se queda ahí en el limbo. A la derecha de ustedes, de sus pantallas, están colocadas la gente, los invitados de hoy, pensando un poco en una estructura que yo les invito a considerar. En la parte de la derecha están las religiones representando las religiones de ámbito mediterráneo. El judaísmo, está el cristianismo y está el islam. Y a la izquierda de ustedes, de sus pantallas, tienen, exceptuando a Mario Sachs, que estudia Cábala, dice él, no es cabalista, el mundo oriental. Y lo digo ahora porque verán ustedes la visión del budismo como es un poco distinta a las cosas que se han oído o a las ideas que se han oído hasta ahora. Tiene la palabra pues el Lama Simpa. Bueno, en primer lugar, yo quisiera volver a la cuestión que ha planteado el señor Jiménez del Oso, que me parece muy interesante. No había caído yo en ello, el asunto, la cuestión de las momias. Y me doy cuenta, perdona que lo mencione, pero es anecdótico, que aquí llevo unos números de una rifa para una estupa. Y una estupa no es más que un monumento funerario en el que se suele instalar la momia de seres santos, de seres realizados. En este sentido, con los métodos antiguos, o como ahora lo hacen los tibetanos muy fácilmente, extrayendo el agua del cuerpo, por ejemplo, mi maestro, Kalur Rinpoche, Kapche Kalur Rinpoche, está en este estado momificado y se le está construyendo una estupa, como la que nosotros vamos a construir aquí, para depositarlo ahí. ¿Por qué? Porque a través de sus restos físicos, allá donde ha habido un gran poder de realización y un gran poder psíquico, continúa habiendo un efluvio de energía que va a favorecer a los seres que entren en contacto, que den vueltas alrededor de esta estupa, que es un monumento que señala la iluminación. O sea, ahí sí se conserva un cuerpo para señalar el camino de salida de este ciclo de sufrimiento, de nacimiento, de vejez y de muerte inevitable en el que nos encontramos todos inmersos. Y en ese sentido, de acuerdo, la criogenización es una bendición y prueba de ello es que nosotros hacemos monumentos para situar en este lugar a nuestros tulkus. Claro, nosotros tenemos el recurso
de los turcos, o sea, de volver a la vida. Yo cada día rezo a Kalu Rinpoche, que está en una tierra pura, en una tierra de la felicidad, en Dehuachén, de la gran felicidad, para que vuelva, para que deje el nirvana y vuelva a sumergirse en este sueño, para ayudarnos a todos nosotros a salir del sueño. Entonces el aspecto ordinario parece que es el aspecto exactamente el contrario al de la criogenización. Son personas que no quieren salir de este sueño de sufrimiento, que quieren quedar en él. Entonces, bien, desde luego, con una gran simpatía consideramos esta cuestión, consideramos que las personas que ponen causas de felicidad, que buscan la felicidad con una inmensa simpatía y solidaridad, como es natural, y también los que buscando la felicidad como esas personas, lo que están haciendo es poniendo causas de sufrimiento, indubitables. ¿Por qué son indubitables? Hablábamos del alma, de ningún modo en el budismo se niega el alma, sino que ni se afirma ni se niega, se considera a nivel de verdad relativa. El alma, podemos decir, es lo que nosotros llamamos el espíritu individual o espíritu manchado y que queda impreso por la causalidad de aquellos pensamientos, de aquellas palabras, de aquellas acciones, y esta película virgen, que es nuestro espíritu, en el momento de la muerte se revela y ahí está, llamémoslo juicio final, llamémoslo karma, ahí está el paisaje en el que se va a sumergir ese espíritu relativo aún porque no se ha liberado de la relatividad. La visión de los Sikhs por Gurudas Singh Khalsa, por favor. Bueno, nosotros también tenemos la creencia en la reencarnación. Consecuentemente, ¿qué le ocurre a esta persona que está escogiendo este proceso y al alma de ese individuo? Es muy relativo al estado de conciencia que esa persona tiene en ese momento de dejar su cuerpo físico. Una persona que está optando a escoger ese cuerpo físico está identificándose con algo finito. Se está identificando, yo soy este cuerpo, yo quiero conservar este cuerpo porque si este cuerpo termina, yo termino. Para nosotros el alma y esa parte de mí que está contenida en ella es inmortal, no, es eterna. De manera que si abandono este cuerpo físico, puedo regresar a otro cuerpo físico y continuar en el mismo proceso de evolución espiritual que había alcanzado en este cuerpo físico y no estoy sujeto a esto. Eso es reflejo de esa... nuestros pensamientos son muy afines en ese sentido, ¿no? Y tal vez yo creo que por lo menos para mí, el concepto de la reencarnación es que elimina la ansiedad de que todo se acaba cuando me acabo yo esto y que tengo que acelerarlo. ¿Y cómo lo acelero? Lo acelero frenando el tiempo, me congelo y a ver si después me puedo volver a reenganchar. Pero es más sencillo de la otra manera. Sí. Mario Sachs, desde el punto de vista cabalístico. Bueno, yo no diría que es el punto de vista cabalístico, porque pienso contar un brevísimo relato polinesio que ejemplifica un mapa de relaciones horizontales contrapuesto a este otro de voluntades verticales, como es el de aquellos que quieren ser hibernados individualmente en un desafío a las leyes de la naturaleza, por lo menos tales como las conocemos ahora, y que realmente honra al sueño americano. Hay que decir la verdad que solamente en los Estados Unidos se podía haber inventado una cosa tan prodigiosa y tan voluntariosa. Y el relato polinesio dice que una buena señora, madre de un niño, siente que le llega la vejez y le dicen que hay una fuente de aguas de juvencia en un lugar de una isla determinada y va a escapadas una noche a esa fuente, se baña durante varias horas y regresa al día siguiente convertida en una joven 20 años menor de la mujer que partió de la casa. Despierta a su hijo, lo abraza y el niño se pone a llorar. Y le dice, no llores, soy tu madre. Y el niño dice, no, mi madre es vieja, tiene arrugas y yo la quiero. Es decir que cuando digo que este es el mapa de relaciones horizontales, no podemos dividir la vida de aquel que estará un número increíble de años, de con quién vivirá, qué hará, cómo vivirá. Y en ese sentido me parece que es mucho más importante que la vida, como dijo el profesor Rosenberg, toda ella sea un instante maravilloso, 1000 años, 2000 años, y por lo tanto esa lucha contra la muerte es una lucha en cierto modo vana,
porque no habla de la realización, habla de un cuerpo físico que puede tener la misma brillantez o estupidez que tenía cuando fue congelado. El Lama Sinpaya hablaba de continuación y continuación del sufrimiento. Sin embargo, y a pesar de todo lo que se está diciendo esta noche aquí, la gente, muchas personas, siguen estando interesados en la criogenización. Vean ustedes el reportaje que nos ha preparado Teresa Justel. 175 personas han realizado hasta el momento todo tipo de arreglos legales y financieros para su futura suspensión criónica, y otros muchos están a la espera de hacerlo. De vez en cuando se reúnen para conocerse mejor y tratar de temas comunes como son su viaje al futuro y su regreso a la vida. La forma de operar de las organizaciones criogénicas es muy parecida. Sus socios deben llevar una placa de identificación colgada del cuello o en la muñeca y una tarjeta en la que figuran sus datos personales y el teléfono de la institución, con el ruego de ponerse en contacto con ella en caso de emergencia. A pesar de que las empresas cobran unas tarifas muy elevadas, criogenizarse no es solo cosa de ricos. La forma de pago es en realidad bastante accesible para la mayoría de la gente a través de un seguro de vida. Para las personas jóvenes entre 20 y 30 años, un seguro de vida de $35.000 les puede costar menos de $40 al mes. Las compañías aseguradoras tienen tarifas especiales para los estudiantes, los ancianos y los grupos familiares. Con el seguro se puede disponer de una suma importante para la futura suspensión criogénica. Algunas compañías solicitan cantidades complementarias para emplearlas en inversiones con el fin de que el posible resucitado disponga de algún dinero que le permita comenzar una nueva vida. Todas las personas que han apostado por una resurrección futura, tanto si han elegido criogenizarse de cuerpo entero como solo la cabeza, esgrimen argumentos similares. La razón por la que creo que la criogenización puede funcionar es porque finalmente hemos llegado al momento preciso. Estamos en una nueva era de la tecnología molecular. Gracias a ella podremos dar el mayor salto llevado a cabo hasta ahora. Un día, la aplicación de estas técnicas permitirá reactivar los genes en suspensión criogénica. Si se pueden manipular las moléculas, se pueden reparar los desperfectos causados. Por eso pienso que puede funcionar. Yo quiero vivir. Yo no creo en la vida espiritual. No creo en la vida después de la muerte. Y esta es una solución al problema. Es cuestión de sentido común. Mi padre se encuentra en suspensión criogénica en Alcor desde 1981. Está aquí, en este arcón. Le han congelado solamente la cabeza. El resto del cuerpo ha sido incinerado. Este señor es Thomas Donaldson. Tiene 46 años de edad. Es doctor en matemáticas. Está casado y no tiene hijos. Padece un tumor cerebral incurable que seguramente le producirá la muerte en muy poco tiempo. Él ha solicitado ante los tribunales norteamericanos permiso para congelar su cabeza antes de estar legalmente muerto. Si he decidido someterme a esto, es porque creo que es la mejor solución. No me decidiría a ser congelado si tuviese otra alternativa que la muerte, la tumba y la podredumbre. Thomas Donaldson desea que se le practique una neurosuspensión, con la esperanza de que el tumor podrá ser curado en el futuro y su cerebro trasplantado a un nuevo cuerpo. Recientemente, un juez de Santa Bárbara, California, ha prohibido la congelación de la cabeza del matemático antes de su muerte legal. El juez estima que autorizar a los médicos a dar un paso que implica la muerte del paciente constituiría una decisión demasiado audaz. Fernando Jiménez del Oso, ¿qué opinas de todo lo que hemos hablado esta noche aquí y de los reportajes que hemos... Bueno, yo la reflexión que hago es que especular con lo que sucede al alma durante una criogenización es especular con lo que sucede al alma después de la muerte. Hoy por hoy, a mi entender y bajo mi punto de vista como médico, la criogenización lo que hace es mantener cadáveres en las mejores condiciones posibles por si en su día se dan unas circunstancias técnicas que permitan una resurrección de ese cadáver. Si no es así, si no están actuando así, están haciendo pues una especie de asesinato porque no estarían realmente muertos.
Entonces la especulación sobre el alma en la criogenización creo que es extensible a lo que sucede con el alma después de la muerte. No modifica, a mi juicio, hoy por hoy, la criogenización no modifica el punto de vista sobre el alma después de la muerte. En el caso de que sea así, para ellos todavía es mucho más importante, porque en lugar de ser revitalizadores serían resucitadores. El problema que se suscitaría es que al animarse otra vez dentro de siglos ese cuerpo, el alma que se incorporara tendría que ser una especie de reencarnación o ceder el cuerpo a otro alma distinta al que tuvo antes, con lo cual es un tema muy complejo. Shalom Rosenberg creo que quería añadir algo. Sí, bueno, yo creo que lo que debemos añadir es quizás unas palabras sobre lo que hemos escuchado en la última grabación, donde se trató de poner de que como ella no cree en la vida después de la muerte, entonces el único aspecto que tiene acá es la criogenización. Yo creo que una de las cosas de que he aprendido de la Biblia, y creo que es muy importante el decirlo, es que no hay contradicción entre dos creencias, entre la creencia en la supervivencia del alma o la creencia en la inmortalidad y la creencia en el amor a la vida. Y una de las cosas más importantes que me parece que puedo aprender de estas personas es el amor en la vida. Y cuanto en este momento vemos en el mundo tanta gente en momentos de angustia, en momentos de desesperación, que quizás están buscando el refugio en la muerte, como en esa horrible palabra que es suicidio, yo creo que ellos tienen que aprender de aquellas personas que sufren tanto y que se aferran a la vida, tienen que aprender lo importante que es la vida. Y no se puede llegar al más allá, sino haber primero pasado, vivido en esta vida y contribuido y hecho todo aquello que debemos hacer, moralmente y también para nosotros mismos. Con estas palabras del doctor Shalom Rosenberg, nosotros despedimos el programa de hoy. Palabras evidentemente de esperanza en la vida. Hasta la próxima semana en La Tabla Redonda. Buenas noches.